Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Antes que nada, desearles un muy feliz Día del Padre a todos los papás y papacitos que nos están viendo. Y hoy estoy con un invitado, dos invitados muy especiales. Primero, el gobernador de la provincia del Guayas, el señor Vicente Tayano, que también es papá, que también le digo muy feliz día. Y con su hijo, Vicente Tayano Basante. Porque quiero saber un poco más. Vamos a hacer un programa distinto, vamos a hablar de todo un poquito. Empezando porque usted ha tenido 3 hijos hombres y 2 se llaman Vicente igual que usted. Es como complicado. Los 3 nos llamamos. Pero es Gustavo, pues. Gustavo Vicente. Ah, pero los otros 2 tienen Vicente. ¿Y por qué? Y mi hija mujer, no, me dio pena ponerle Vicenta. No, pues ya, o sea, no. Ya. Y por eso le puse María José, porque mi primer nombre es José. Mentira. Sí. ¿Y por qué los 3 son? ¿Por qué? Para que perduren por siempre. Y los hijos de ellos también se llamarán Vicente, seguramente. ¿Qué? Pues te jodiste, ¿no? ya estás, pero... Pero es imposición, eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo todavía. ¿Cómo es antes que empecemos a hablar en temas un poquito más densos, cómo ha sido ser papá? Seguramente esa vena política sin duda la tienes por tu papá, pero siempre fue así, siempre lo viste y dijiste, yo quiero ser político. Bueno, sí, no ha sido fácil, de hecho, la vara siempre estaba bastante alta, y no lo digo porque el señor esté acá, pero ha sido una experiencia importante, siempre la guía, el consejo en mi caso ha estado presente y creo que hoy, de un tiempo acá, la vida también me ha dado la oportunidad de poder ya, con algo de experiencia, ir intercambiando lo mismo con mi papá, y no solo políticamente, sino también compartimos nuestra profesión y creo que, y algunas otras pasiones como el campo, algo del deporte, y creo que es chévere, hay mucho más que compartir. ¿Y usted siempre, desde que eran chiquitos, dijo, quiero que sean políticos? ¿En algún momento los direccionó hacia la política? Realmente no, para nada. O sea, yo creo que estas cosas van saliendo espontáneamente, ¿no? Nunca le dije yo a mis hijos, ni a Vicente, jamás, quiero que seas político. Simplemente los llevaba pues a los mítines políticos desde pequeñito y seguramente le fue gustando el tema político, ¿verdad? ¿Y le gusta que estén en la política? Me gusta que hagan lo que ellos quieren hacer, que hagan lo que les guste hacer, que hagan lo que aspiran a hacer de su vida. Y la verdad es que yo debo confesarle que me siento muy orgulloso de mis hijos. Hoy yo aprendo mucho de mi hijo Vicente, a pesar de que es mi hijo. ¿Ya? Ha avanzado tanto su criterio jurídico, su criterio político, que hay cosas que yo aprendo de él. Hoy yo aprendo de él algunas cosas. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque esta elección ha sido especial. Se inició con una alianza, luego se fraccionó la alianza. Ya no faltaba la pregunta. No, tenía que hacer la pregunta. Dijiste que era un programa diferente, dijiste que era un programa diferente. Diferente, pero ya puesto que ahí. Entonces, tú sigues en el PCC, de hecho eres una de las figuras más representativas del partido, y usted está en Creo y ahorita hay un fraccionamiento. ¿Cómo lo has manejado? Bueno, como siempre, hemos tomado caminos distintos hace mucho tiempo y mi papá siempre va a ser mi papá. Ahora tiene una función pública encauzada en un movimiento político. Yo soy social cristiano, soy el presidente del PCC en Guayas y lo manejamos como siempre, con el respeto del caso, con la cordialidad del caso y cada quien en lo suyo. ¿Y usted? Igual, o sea, no, a mí me da mucho gusto que mis hijos hayan tomado el camino que hayan querido tomar, porque no es que yo les he dicho, oye, tienes que venir acá y tienes que hacer esto. Ellos han ido desarrollándose por sí mismos realmente, ¿no? Les gustó la política a lo mejor porque anduvieron conmigo desde pequeño haciendo política, pero el camino político que han tomado lo han tomado ellos. No es que yo los he traído y les he dicho, ven, tú tienes que estar aquí. ¿Y usted estuvo de acuerdo, sí, acá entre nosotros nomás, que esté en el PSC? Sí, definitivamente sí. Yo creo que para Vicente, mi hijo mayor, es mi primogénito, su
Su carrera política realmente nació en principio en el PRIAM, partido al que yo pertenecía, y después él tomó la decisión de separarse y tomar un camino distinto. Y creo que él ha tenido una especie de escuela política realmente en el Partido Social Cristiano y se ha ido ganando ubicaciones por sus propios méritos. ¿Cómo se siente usted de regresar a la función pública después de tantos años? Bueno, no. ¿En algún momento pensó, dijo, ya no voy a aceptar nada? Sí, definitivamente. Yo le había dicho a mis hijos, inclusive, ya ahora les toca a ustedes. Pero muy entusiastamente apoyé yo el proyecto de Guillermo Lasso porque creo en su proyecto político y creo que era demasiado egoísta de mi parte porque haciendo política todos estos últimos 18 o 20 años, algo he aprendido de política y me pidió Guillermo Lasso que lo ayudara en su proyecto y créame que lo hago con absoluto desinterés, con absoluta entrega porque creo que tengo que aportar a sacar el país adelante, que es lo que queremos hacer. Y cuando se instaló, ¿han habido diferencias? ¿Usted ha sentido alguna diferencia entre cómo se comunicaba la política, cómo se hacía política antes y ahora? La política en el fondo es lo mismo, es la misma. Ahora ha cambiado la forma, ahora se utilizan otros medios como las redes sociales, por ejemplo. ¿Y Vicente ahí lo ha ayudado o medio quedado? No, él es súper avanzado en redes sociales, aparece todos los días. ¡Qué bestia, Vicente! Es más, aquí están mis asesores, sus consejos, a imagen reinventada. Oiga, gobernador, ¿cómo se enfrenta el desafío actual en la gobernación del Guayas? Sabemos que la gobernación es uno de los cargos de mayor confianza del presidente de la República, sobre todo del Guayas, en un momento en donde estamos viviendo una inseguridad latente, donde estamos viendo que todas las semanas la delincuencia, ha habido problemas en la penitenciaría. Mucha gente, porque dije que lo iba a invitar al programa, y la mayoría de las preguntas de todas las personas es cuáles son las cosas que se van a hacer, las medidas que se van a implementar en el tema de seguridad. Es un momento difícil, un momento muy complejo, un momento más allá de la pandemia que nos afecta a todos, de una crisis económica arrastrada que ha venido a desembocar en una gran inseguridad. Lamentablemente hemos recibido el país y esta provincia prácticamente tomada por bandas delictivas, pero no nos amilanamos. Hemos planificado primero durante por lo menos unas 2 o 3 semanas en el gobierno nacional, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, y yo creo que ya de hecho tenemos un plan que lo comenzamos a ejecutar. Vamos a demostrarle a los delincuentes que aquí hay un Estado que se tiene que respetar y que ese Estado se debe hacer sentir, sin violar derechos humanos, respetando el debido proceso de cada uno, pero tampoco siendo permisivos con la delincuencia. Entonces, tenemos un camino trazado que lo hemos comenzado a cumplir. ¿Se va a trabajar en conjunto también con el municipio? Definitivamente sí, es que esto no es un problema solamente de Guayaquil, esto es un problema del país y por consiguiente, más allá de banderas políticas, es necesario que juntemos esfuerzos, porque de nada sirve que el municipio haga un esfuerzo por acá, la prefectura por acá, el gobierno aquí tratando de empujar. Vamos a ir todos. Yo he conversado, me he sentado a conversar con la alcaldesa Cintia Viteri, ella está predispuesta a hacerlo. Me he sentado a conversar con la prefecta del Guayas, Susana González, también está dispuesta a hacerlo y vamos a trabajar en conjunto para liberar de la delincuencia nuestra provincia. Vicente, siempre tuviste un rol importantísimo dentro del municipio de Guayaquil. Hoy, ¿en qué estás? Sé que también te estás dedicando a tus temas privados. Digamos, ¿eres o vas a hacer algún nexo? Bueno, sigo siendo parte del equipo de trabajo de nuestra línea política del PSC y eso implica trabajar junto a la alcaldesa. Tengo otro rol, tomé una decisión personal, estoy mucho más dedicado a mis temas particulares, pero estoy cercano, opino, en función de, como tú lo acabas de señalar, la experiencia, un bagaje y siempre para articular, lo hemos venido haciendo. Si lo pudimos hacer en los momentos más complicados para Guayaquil, con un régimen totalmente opositor que quería captar Guayaquil como un bastión político y pudimos salir adelante, ¿cómo no hacerlo con guayaquileños? ¿Cómo no hacerlo con personas que de una u otra manera han abierto la puerta? Yo creo que lo que dijo mi padre es absolutamente claro.
la situación es tan crítica, Catrina, que tenemos que juntar esfuerzos e ir más allá de la ideología. De hecho, Guayaquil lo ha hecho. Hay una inversión importantísima en un plan de seguridad, más de 25 millones. Hay un centro de atención de emergencia conjunto, el ECU 911 Guayaquil, con la Corporación de Seguridad Ciudadana, y eso tiene que llegar a otro nivel. Yo creo que ahora ya es el momento de un poco desarmar estas diferencias desde lo político y verdaderamente hablar de resultados. Y creo que ahí es cuando no solo hay que juntar esfuerzos, sino que todos tenemos que empezar a marcarle el paso. ¿Y no creen también que es importante empezar a trabajar en proyectos en que se pueda precautelar, es decir, prevenir que la sociedad termine como estamos ahorita? Porque sin duda uno de los problemas más fuertes que terminan en delincuencia, en inseguridad y todo, es la droga. Hay muchísima droga en la provincia. Bueno, ese es un tema importante y el dinero mejor invertido, y siempre lo dicen, en medicina la preventiva. Desde el 2014 se tomó una muy mala decisión. Se liberó bajo el pretexto de darle derechos a quien consume la posibilidad de portar determinadas sustancias, aunque sean en pequeñas cantidades. Se confundieron conceptos claros. La persona que tiene un problema de adicción debe ser tratada como tal, con una enfermedad, y debe tener garantías, jamás criminalizarlo. Pero hoy los microtraficantes han inundado la calle y hay que trabajar mucho en prevención, el deporte, en capacitación desde la escuela, el colegio, porque de nada va a servir ni siquiera un bolsillo gigante, porque no va a alcanzar el dinero para rehabilitar a todas las personas que van a tener un problema y que probablemente temporalmente lo resuelven y luego pueden volver a caer. Aparte que la rehabilitación es un tema mental, el detox es un tema físico y la rehabilitación toma muchísimo tiempo. No hay estado, no hay municipio, no hay gobernación ni prefectura que tenga el músculo económico para poder solventar la rehabilitación de tanta gente. Respuestas y confesiones. ¿Cuál ha sido tu mayor mentira? ¿Y tú estás enamorado? Acá la verdad, que no va a quedar entre tú y yo nada más, te lo prometo. ¿En serio? Ahora empieza la tortura. Todos los domingos a las 11 de la mañana por TC Televisión. Y luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberS, que también hacen envíos a domicilio. Yéndonos a temas un poco más amorosos, románticos, familiares. ¿Qué es lo que más admiras de tu papá? Bueno, su capacidad, su corazón. En esa cara dura es un hombre bueno, un padre bondadoso, un padre preocupado, de consejos, y creo que eso es lo que nos queda a todos, nos la guía. En mi caso, como profesional y como hombre público en su momento, siempre el consejo fue fundamental. ¿Usted qué es lo que más admira de su hijo, Vicente? Realmente la capacidad de cada uno de ellos, de Vicente, una gran capacidad de absorción de capacidad política. Entonces, hoy por hoy realmente es un político maduro, a pesar de la corta edad que tiene. Es un político que se ha ido desarrollando, ha tenido una gran escuela de capacitación política que hoy por hoy la está demostrando, lo estamos viendo. Un momento que recuerdes así con tu papá. Con mi papá, Ajá. Debe haber tenido unos 7, 6 años. Mi abuelita, que en paz descanse, Sibila, tenía un restaurante de mariscos por la calle Panamá. Y resulta que creo que nos parecemos mucho y todo el mundo llegaba y me decía, son igualitos. Y yo, papá, que somos como los monos así de feos, porque todo el mundo dice que somos igualitos, ¿te acuerdas? Hace te estoy hablando, no sé, pues 34 años atrás, y siempre me recuerdo eso cuando todo el mundo me dice, oye, tú y tu papá son idénticos. ¿Y cuál era la razón por la que más le llamaba la atención a Vicente de niño? Como La travesura, ¿qué es lo que más repetía? ¿Era relajoso o no era relajoso? Bueno, siempre ha sido un chico bastante tranquilo realmente. Dedicado, estudioso, no tenía razones realmente. Desde que estaba en primer grado era arquero, por ejemplo, en el Colegio San José de la Salle. Claro. Sí, tenía cosas muy No lo veo así con mucho cuerpo futbolista, la verdad. Lo que pasa es que estaba bien con esa estatura para la escuela, ya después ya no pude ser arquero. Porque cuando te ponen en la escuela de arquero es porque no sabes jugar. Por ejemplo, mi hijo lo ponen de arquero, porque resultó que era pobrecito. puro equipo. ¿No?
Bueno, también pasaba, esa era parte de los alegatos. Mi hermano también era arquero y no lo podía poner en ninguna parte. Una anécdota importante que siempre recuerdo con Vicente es, a mí me gusta mucho el campo, la ganadería. Y en algún momento cuando Vicente tenía, me parece que algo así como 11 años, nos fuimos de viaje a una aventura a un lugar que yo conozco en la provincia de Manabí que se llama Las Cucarachas. ¿Ya? Y era bien lejos, y para llegar a Las Cucarachas había que coger pues carro de Guayaquil a Balsar. Era mi cumpleaños, por si acaso. De Guayaquil a Balsar, y de Balsar para adelante había que coger una canoa a las 6 de la mañana en Balsar, y irse en esa canoa más o menos unas 12 horas hasta llegar a que cogiera la noche, ¿verdad? Y ya nos cogía la noche y había que pedir posada en alguna casa de la ribera del río, es auténtico. Pero en un viaje de esos que yo lo llevé a Vicente, pobrecito, nos cogió una tempestad tremenda, pero tremenda. Entonces tuvimos que poner la canoa a un lado y bajar y tratar de... No había una casa en la ribera, en ese lugar, y bajar a la orilla, porque ya no se podía seguir rodando. Y resulta que el río venía creciendo y había una palizada y no podíamos avanzar. Y decidimos subir por un lodacero ahí arriba al barranco del río. Esto es el río Pucón. Ya en la provincia de Manabí, saliendo de la provincia del Guayas. Y era tal la tempestad que los árboles se caían. Entonces nos pasamos en ese trajín sin tener nada más que una linternita. Íbamos, me parece que 6 o 7 personas. Una canoa llena. Y la canoa llena de carga y todo eso. Eran épocas difíciles para viajar hacia ese sector. Ahora, en buena hora que ya se han hecho caminos y eso. Y fue un viaje muy, muy duro, muy duro. Entonces después yo pensando, digo, ¿por qué llevaba yo a mis hijos estas cosas? Porque está bien que a mí me guste, pero ellos pobrecitos. Escúchame, ¿Y te gusta el ganado? Era excursión de cumpleaños, por si acaso. Fue fabuloso, imagínate. No, claro que sí, claro que sí. A todos nos gusta, desde pequeños. Mi padre nos inculcó aquello, más allá que yo soy el más citadino de todos, por si acaso, pero igual siempre en la vena llevamos eso, el tema de la agricultura y la ganadería. De todos los roles en la función pública que usted ha tenido, ¿cuál es el que más ha disfrutado? Bueno, yo he sido muchos años legislador, he tenido 2 periodos legislativos. Un periodo que me gustó mucho fue mi periodo de asambleísta constituyente, porque mi especialidad en la rama del derecho siempre fue el área penal. Yo había sido juez penal, había sido magistrado de la Corte Provincial, en esa época se llamaba Corte Superior, pero en el área constitucional había aprendido solamente lo que había aprendido en la universidad, no era mi especialidad. Y me correspondió ser jefe de bloque de mi partido en esa asamblea constituyente, y realmente fue un periodo de mucho aprendizaje de derecho constitucional, porque teníamos que debatir mucho contra un gobierno que era como una roca. Terminamos haciendo una constitución paralela que debe estar en los archivos de Montecristi, pero lamentablemente hicimos como pitonizos. Todo lo que dijimos que iba a pasar a partir de esa constitución sucedió lamentablemente en los últimos 14 años de nuestro país. Ese es un periodo que yo disfruté mucho porque creo que es el periodo de tiempo en que maduré mucho más como abogado. ¿Y usted estuvo de acuerdo o en contra de que no se lograra o que no se haya podido lanzar a Álvaro Noboa a la presidencia, candidato presidencial? Bueno, mi proceso con Álvaro Noboa, a quien yo le debo el hecho de haber ingresado a hacer política, fue un ciclo que en mi vida comenzó y concluyó. Por consiguiente, pues ya lo que él hizo en el hecho de volver a participar en política, ya yo no he tenido ninguna vinculación, pero yo sí hubiese querido que le permita participar, porque la democracia es esa, es la competencia entre los candidatos. Entonces, coartarle a alguien que participe en una elección, creo que no era lo más adecuado. ¿Tú qué disfrutaste más, ser asambleísta o estar en la ATM? Creo que todo parece que no pregunta nada. No. A ver, todo tiene su momento y una elección importante. Te puedo decir risoriamente que nunca me habían puteado tanto en 14 años de vida política que en 2 meses en la ATM, pero sin duda alguna fue una gran experiencia. Y es complicado manejar la movilidad de la ciudad. ¿Sabes qué? Pero hablando de la vida pública, sin duda alguna, el cargo que más disfruté, porque aprendí mucho, fue el de ser secretario municipal junto a Jaime Nebot. Una escuela
de vida espectacular. Trabajar con un hombre de ese nivel, de esas credenciales, de esa capacidad, te deja muchas lecciones. Y luego, pues obviamente, el hecho de relacionarte, y en un momento duro, Caterina, porque estuvimos en la alcaldía cuando Correa era presidente, cuando Guayaquil era el único lugar que no se habían tomado y había mucha presión. 2 veces estuvimos en marchas en las calles, siempre en Quito peleando en las rentas, lo elemental de la ciudad. Ahí no había acuerdo. Acuerdo, no. Bueno, ya sé, eso es otro tema, pero eran momentos complejos, pero en todo caso una gran experiencia el municipio de Guayaquil como concejal y luego como secretario municipal. Tengo que preguntarte algo, porque si no te pregunto, claro, entiendo. yo quedo, o sea, como que nada que ver. Correcto. Porque te tengo aquí sentado. ¿Por qué te Está. fuiste del ATM? ¿Por qué me fue el ATM? Por decisión personal. Creo que... O sea, no es una línea así, por decisión personal, me tengo que No, retirar. a ver, yo llegué allí con una finalidad clara. Cintia Viteri quería un hombre de confianza que deje marcado un camino en materia de movilidad sostenible, es decir, que haya bicicleta y ya se está construyendo la ciclovía. Que tengamos en funcionamiento taxis eléctricos y tenemos taxis eléctricos. Que llegue a operar la aerovía en óptimas condiciones y empezó a operar y tenemos que seguir trabajando. Que tengamos verdaderamente educación y conciencia vial y la tenemos. Mi legado fue ese. Mi camino de vida está trazado, yo estoy tomando otro tipo de decisiones personales, no me he alejado de la vida pública, sí de los cargos públicos, y ahora estoy en otra faceta, como profesional dándole a las personas que hoy tienen un espacio público soporte. ¿Y más adelante te lanzarías a algún tema que se dio a la asamblea o el tema Sí, alcaldía, mi vida política no ha acabado, yo soy un político, Aparte que eres joven, ¿tienes cuánto? tengo 41 años. Me sigo preparando, yo no cierro la puerta. Hoy es momento de terminar de consolidar una etapa de mi vida profesional y personal, porque no hay político que pueda vivir tranquilo si no tiene su vida y su economía en orden. Y creo que es momento, yo le he dado 15 años en mi vida a lo público, creo que es una para necesaria, y sí, yo tengo una aspiración en algún momento ostentar un cargo de elección popular seccional. Ya fui a la asamblea, fui secretario del Congreso, fui diputado suplente, fui diputado principal, fui asambleísta, fui con mucho orgullo coordinador de la bancada del PCC cuando tenía 38 años, una gran experiencia. Así es que la puerta va a estar abierta. Alguna vez me preguntaban, ¿regresarías a la asamblea? Yo no quisiera regresar a un cuerpo así, peor en las condiciones en las que al menos yo la dejé, por eso renuncié. 3% de aceptación, muchos con carnet de discapacidad, el 70% en la fiscalía con indagaciones. ¿Te gusta la asamblea actual? ¿Sientes que hay una...? Creo que hay que darle algo de tiempo, hay que darle espacio. Hay muchos cuadros nuevos, hay mucha gente que creo que tiene que ir cogiendo vuelo a lo largo de este tema, pero hay muchas cosas que hacer. Una asamblea que tiene un gran desafío. Primero, no obstaculizar un proceso de gobernabilidad. El presidente de Lazo, más allá que tenga un grupo minoritario, porque su bloque inicialmente no era ni siquiera una bancada, no eran 14, era un grupo minoritario, necesita de consensos y también tiene que haber discrepancias, que el Parlamento es eso, te pones de acuerdo y no te pones de acuerdo. Necesitamos una reforma laboral urgente y para eso hay que poner los votos y de todos. Necesitamos también una revisión tributaria hacia la baja y para eso necesitas los votos de todos. Y si me vas a preguntar qué va a hacer el PCC, la respuesta es clara, lo ha dicho Nebot, lo han anunciado los voceros de la bancada legislativa. Tuvimos un acuerdo político que terminó en una alianza jurídica para presentar una candidatura y se ganó una elección con un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo implica algunas reformas legislativas y el PCC va a votar en todo aquello en lo que comprometió su palabra porque eso va a beneficiar que la economía se dinamice, que haya seguridad jurídica y obviamente que se generen plazas de empleo. ¿Ah? Dice que no dice nada, que está alejado de la función pública y es vocero del PCC. Bueno, soy militante activo del PCC. No, pero presidente del Guayas. Y obviamente sí, claro, hoy formalmente otros hacen la vocería, pero son temas importantes de aclararlo, porque lo que pasó se dijo mucho, y más allá de la decisión que puedo cuestionar o no, que me pueda haber gustado o no políticamente, creo que en la vida y en la política hay momentos, hay tiempos y también hay acuerdos. Y eso no se lo puede satanizar. No, aparte me parece bien porque eres de los primeros, aparte de Jaime Nebot, que ha hablado de la camada de chicos de 40, 41, no de los señores más adultos del PSC, que ha salido a dar una versión sobre los últimos acontecimientos.
Sí, y había que darle, y no es, hablarlo. y no es extraño. O sea, me parece terrible que no la den. Pero no, y hay un tema que es claro, porque muchos han equivocado la línea y no pasa por defender una posición de alguien. Nosotros somos claros y siempre hemos peleado y hemos votado, inclusive con todos con los que nos matamos en algún momento. Yo voté en algún momento en la Asamblea Nacional porque los impuestos vayan a la baja y no se suben, con gente con la que tenía acalorados debates. Y no estaba mal, porque había un tema de fondo que era el interés ciudadano y que tenía presentación. Nosotros no vamos a obstruir un proceso político. El PSC no está para ponerle piedras a nadie. Sí tenemos la obligación, porque por eso votaron por nosotros, por eso llegó a la segunda vuelta Lazo, por eso ganó Lazo una presidencia y por eso teníamos un bloque de 20 legisladores inicialmente por nuestras propuestas, y estamos legitimados para proponer, para oponernos inclusive, pero constructivamente, no para destruir, porque nunca lo hemos hecho. Gobernador, luego de la gobernación, ¿existe la posibilidad de lanzarse alguna candidatura? No, para nada, yo lo he dicho y lo digo públicamente. Yo voy a trabajar en la gobernación, a tratar de que el país salga adelante. No tengo ningún tipo de aspiración política, no quiero ser candidato a nada. Las candidaturas que vayan a ejercerlas los jóvenes, aspiro a ayudar y apoyar a Guillermo Lazo porque creo que quiere cambiar el país. Yo les quiero agradecer a los dos por haber venido. Me encantó tenerlos. No sé si van a estar en una entrevista antes juntos. No, a ti, gracias. Me Gracias, parece gracias. súper Me parece bacán. muy agradable No, realmente. y la verdad es que La les vida me deseo- ha dado esta oportunidad de estar en un set de televisión junto a mi hijo. Sí, y la verdad es que, bueno, a usted le deseo lo mejor. La verdad Muchas que tenemos gracias. tiene un gran camino por recorrer, Sí. una carrera compleja en cuanto a seguridad y demás cosas. Y Vicente, nada, pues siempre lo mejor. Bueno, gracias a ti. Un beso para todos. Feliz día a todos los papás. Nos vemos el próximo domingo.